Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das para recordar Navidad, Señor. Gracias porque es una bendición para nosotros poder recordar tu nacimiento ahí en un pesebre, Señor. Queremos pedirte ahora, abriendo tu palabra, que nos puedas ayudar a comprender lo que ella dice y aplicarlo a nuestra vida diaria. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Mateo capítulo 1 en su Biblia, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. Algo de luz me ayudaría, gracias. En Navidad, una de las cosas que necesitamos tener cuidado es enfocarnos tanto en la fiesta, en la comida y en la reunión familiar, y olvidarnos que Jesucristo es el centro de nuestra Navidad. Usted y yo estamos en los preparativos. Sabemos la casa a la que vamos a ir a comer y probablemente el menú y algunos detalles. Pero ¿sabe? Si Cristo no es el centro de nuestra Navidad, nos hemos llegado a influenciar pecaminosamente de la forma, de la manera en que el mundo celebra Navidad. Mateo capítulo 1 nos da dos enseñanzas básicas. Jesucristo tiene un linaje humano y Jesucristo tiene un linaje divino. Hablándonos del linaje humano, el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Rud a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Esta sección que acabamos de leer puede parecernos a nosotros una sección que no tiene mucho valor. No utilizaríamos esta lista de nombres para escoger nombre a nuestros hijos. Consideramos a veces esta lista de nombres como una sección poco importante o una parte aburrida del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que la genealogía de Jesús nos llega a mostrar a nosotros cómo desde Abraham
hasta el nacimiento de Cristo, nosotros podemos rastrear los antepasados de Jesucristo y observar que Él tiene un linaje humano. Empezando desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Hay muchos años, hay mucho tiempo que transcurre desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo. Y a pesar de todos esos años, la fidelidad de Dios con esta gente y con la nación de Israel nos permite a nosotros tener un registro escrito de que nuestro Dios, de que nuestro Salvador es un hombre como nosotros. A pesar de que la nación de Israel enfrentó grandes castigos, y el verso 17 nos habla de una deportación, un momento difícil de la nación de Israel allá en Babilonia, castigados por Dios por su pecado, pero a pesar de eso, la fidelidad de Dios se mantuvo en este pueblo y en esta gente, hasta que finalmente Jesucristo nació en un pesebre. En el año 70 después de Cristo, Roma ataca a la nación de Israel, quema el templo y destruye todos los registros genealógicos de los judíos. Hoy en día, un judío puede recordar algo de sus antepasados, puede saber cuál es su abuelo y algunos de sus parientes. Pero no hay registro escrito para que un judío pueda hoy en día demostrar todos los antepasados que él ha tenido. Mateo 1, versículo 1 al 17, el registro de la genealogía es una joya en nuestra Biblia. Es una joya porque tenemos un registro escrito de cómo Jesucristo desde Abraham, desde antes del inicio de la nación de Israel, nombre por nombre, Jesucristo nace en un pesebre. Y aquí en esta genealogía se muestra que Jesucristo es un hombre. Pudo venir como ángel. Pudo venir de otra forma. Pero a Jesucristo le plació venir como hombre. Ese detalle no debería estar ausente de nuestra celebración navideña. Hermano, tú y yo debemos tener cuidado de no enfocarnos tanto en la fiesta, la comida, la familia y todos los preparativos y los regalos y todas las cosas y el adornar nuestra casa con un árbol o con algunos detalles interesantes y olvidarnos del detalle más importante que es Cristo, aquel que vino en linaje humano. Mateo capítulo 1 nos muestra que Jesucristo tuvo un linaje divino. El texto nos habla de una concepción divina y nos habla de nombres que solo Dios puede tener. Hablándonos de la concepción divina, el versículo 18 en adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, en el versículo 18 se usa la palabra nacimiento. La palabra griega que está atrás de esa palabra es la palabra Génesis.
usando esa palabra para mostrarnos un nuevo comienzo, un nuevo y divino comienzo para la humanidad. El nacimiento de Cristo marca la historia, marca nuestra historia. El nacimiento de Cristo, esa concepción divina donde María puede ver el crecimiento de un bebé en su cuerpo, sabiendo que no hubo intervención de ningún hombre. Marca nuestra historia. Esta mujer estaba desposada, literalmente casada. Solo un divorcio podía romper ese convenio. Lo único que faltaba a esa relación matrimonial era la relación sexual. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La primera opción que José tenía es denunciarla. Y a través del apedreamiento, el sistema que se utilizaba para llegar a castigar a una persona, a una mujer, en este caso, que estaba embarazada y que había sido desleal en su matrimonio. José, por su justicia, no quiere optar por esa opción legal y correcta en ese tiempo. Así es que toma una segunda opción y quiere alejarse dándole una carta de divorcio para no infamarla. Pero en el plan de Dios, Dios escoge a un ángel para que a través de este ángel se comunique la historia de que el embarazo de María no era el resultado de un momento de infidelidad, sino era obra del Espíritu Santo en su cuerpo, en su corazón. Dios quiso cubrir a su propio Hijo con la institución que Él mismo había creado, la institución del matrimonio. Y a través de esa institución, dar la cobertura legal para que ese hijo, su hijo, pudiera legalmente ser reconocido como hijo de María, hijo de José. La concepción divina, engendrado por el propio Espíritu Santo, por Dios mismo. Así es que cuando celebro Navidad, debo darme cuenta que ese niño que nace en el pesebre fue concebido de manera milagrosa para que finalmente pudiera morir en una cruz por nosotros. El nacimiento de Cristo no es milagroso. Nació como cualquier mamá que da a luz. Su concepción sí es divina, engendrado por el propio Espíritu Santo. Mateo 1 nos da una segunda evidencia de este linaje divino que este bebé tiene. Nos da una segunda evidencia a través de usar dos nombres. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En dos ocasiones se menciona el nombre de Jesús. El significado de este nombre es Jehová salva.
Así es que cuando usamos el nombre de Jesús, cuando recordamos a ese bebé como Jesús, debemos darnos cuenta que atrás de ese nombre está la razón principal para que Él haya venido. Jesús, Jehová salva. Jesús no vino primariamente a darnos un buen ejemplo de vida. No vino a darnos consejos. Primariamente, la razón fundamental por la que Cristo vino es para salvar a nosotros, para salvarnos. Y podemos pensar que nuestros problemas son de índole económica, política, social. Pero la verdad es que nuestro problema más grande es espiritual. Salvar significa rescatar, liberar, resguardar del peligro. Dios nos vino a salvar, y cuando puso ese nombre en su Hijo, cuando se le llamó Jesús, tenía la idea de que se le recordara a Él por su razón principal para venir a este planeta. Él nos vino a otorgar salvación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Observa el verbo llamar. Observa a quién se le ordena que debe llamar a ese niño Jesús. José era el que recibió el mandato. José necesitaba entender lo que Dios estaba haciendo. José necesitaba aceptar la realidad de que este hijo debía ser introducido en la institución del matrimonio. Y cuando José obedeció a Dios y le puso por nombre Jesús, él reconoció que Jesús era su hijo legal. Y cuando le puso por nombre, se legalizó en la institución del matrimonio el nacimiento de aquel que iba a ser considerado legalmente hijo de José. Los rabinos tienen una lista de 6 nombres. 6 nombres de personas que fueron puestos los nombres antes de nacer. Isaac, Ismael, Moisés, Salomón, Josías y el Mesías. Es una lista selecta de 6 que fueron nombrados antes de nacer. Cuando usted y yo nos preparamos para celebrar Navidad, Jesús, el Salvador de nuestros pecados, debería ocupar un lugar importante, debería ser el centro de nuestra celebración, porque Él vino para darnos salvación. Es interesante ese verbo, salvar. Salvará. Y lo que está implícito en esa palabra es sumamente significativo para nosotros. Lo puede observar en la siguiente diapositiva. Jesucristo vino a salvarnos del castigo del pecado. Vino a salvarnos del poder del pecado y vino a salvarnos de la presencia del pecado. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal, Él nos salvó del castigo del pecado. Ahora usted y yo no tenemos que pasar una eternidad en el infierno, porque por su gracia, cuando le aceptamos como Salvador, nos salvó del castigo que nos merecíamos. Pero sabe, diariamente, usted y yo podemos ser salvados
del poder del pecado. A esto se llama en la Biblia la santificación. Es un proceso que va a tomar toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida nos vamos a santificar. Es una obra, es un resultado, es un beneficio de esa salvación que Dios nos ha dado, que cada día podemos depender de nuestro Señor y podemos experimentar que Él nos salva de ese poder que el pecado tiene de nosotros. Cada vez que caminamos dependiendo del Señor, el pecado va a tener menos control de nuestra vida. Va a llegar a tener menos gobierno. Nos va a gobernar menos ese pecado en nuestra vida. Así es que diariamente necesitamos ser salvados del poder del pecado. Pero sabe, un día es su promesa que Dios nos salvará de la presencia del pecado. Un día usted y yo, cuando estemos en su presencia, el pecado ya no tendrá incidencia en nosotros. Ya no nos meterá en problemas, en dificultades, porque el pecado estará lejos. Estaremos salvados de la presencia del pecado cuando nuestro cuerpo sea redimido por nuestro Dios. Eso es lo que está atrás de la palabra, del verbo salvar. Cuán importante en nuestra Navidad debe ser darle la gloria, la honra, la gratitud, la adoración que nuestro Dios se merece. Porque Él nació en un pesebre para salvarnos. ¿Sabe? Hay otro nombre que se usa en Mateo capítulo 1. Observe el versículo 22, por favor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El propósito principal de Mateo es unir el Antiguo Testamento con lo que se está escribiendo del Nuevo Testamento en esa época. Es mostrar que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios como lo era para el judío, pero este Nuevo Testamento que está escribiéndose poco a poco en este tiempo, también es la palabra de Dios. Y esa es la razón de por qué ese verbo cumpliese aparece 14 veces en el libro de Mateo. El libro de Mateo cita más de 60 veces el Antiguo Testamento, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento excepto Romanos. Así es que lo que Mateo está tratando de hacer es demostrarle al judío, al que está dirigiendo estas palabras de Mateo, mostrándoles que ese Mesías que ahora ha nacido en un pesebre es el Mesías prometido que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, el judío actualmente no cree en el Nuevo Testamento. No cree que es palabra de Dios, no cree en el Mesías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías. Estos versículos son una cita directa de Isaías 7:14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 8, versículo 8, vuelve a aparecer la palabra ahí en Isaías.
Y capítulo 8, versículo 10, otra vez aparece ese nombre, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Así se le conoce, así se le debe conocer a nuestro Señor. Cuando se escribe Isaías 7:14, llegan a pasar 700 años para que Mateo escriba en Mateo 1, 22 y 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se ha cumplido la profecía. Cuando ese bebé está en esa caja que sirve para alimentar a los animales, cuando está en ese pesebre, han pasado 700 años desde que Isaías escribió el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí en esa primera Navidad, cuando el bebé Jesús fue puesto en esa caja, en ese pesebre, se cumplió la profecía. Emmanuel, Dios con nosotros. No solo se hizo hombre para identificarse con nuestras luchas, con nuestras tentaciones, con nuestra debilidad, con nuestra dificultad al ser seres humanos, sino habitó con nosotros. Mientras en otras agrupaciones religiosas siguen discutiendo si Jesucristo es Dios o no es Dios, Dios el Padre le pone Emmanuel, Dios con vosotros. No había necesidad de que Él habite con nosotros. No había necesidad de que Él se relacione con nosotros como Él lo quiso hacer. No había necesidad de que Él se haga humano. Pero por amor y por nuestro pecado, Él lo hizo. Así es que, hermano, cuando tú y yo celebramos Navidad, Emmanuel debe ser el centro de nuestra celebración. Cuando tú y yo armamos la lista y los detalles para nuestra celebración navideña, Dios con nosotros debe ser el centro. Cuando tú y yo nos preparamos para nuestra celebración, Jesús, el Salvador, debe estar en el centro de nuestra celebración. Aprovecha para compartir el Evangelio con tu familia, con tus amigos. Que Jesucristo no sea un apéndice en nuestra celebración navideña. Que no nos hayamos preocupado tanto de los detalles y a quién invitamos y qué vamos a comer y cuáles son los regalos que comprar, y nos hemos olvidado de que en nuestra Navidad Jesucristo debe estar en el centro. Hermanos, si Jesucristo no está en el centro de nuestra celebración, estamos celebrando una Navidad como la gente que no conoce de Cristo lo hace. Enfocados en la fiesta, en los regalos, en la comida, en los detalles, y olvidándonos de aquel que nació en un pesebre para darnos salvación. Y no contento con eso, quiso habitar
en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, a revisar con cuidado todos los detalles y todos los arreglos que hacemos para celebrar Navidad. Y Padre, yo te pido que nos ayudes a no equivocarnos enfocándonos en la fiesta, los regalos y la comida. Ayúdanos a ponerte a ti en el centro. A ti, Jesús, el Salvador de nuestro pecado. A ti, Emmanuel, Dios con nosotros. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra celebración. A que sea evidente para la gente que está a nuestro alrededor, de que tú eres lo más importante, de que tú te mereces nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas en tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Gracias, Señor, por nacer en un pesebre. Qué acto de humildad tremendo nos diste desde el mismo instante en que naciste, Señor. Despojándote de toda gloria, honor. ¿Quién creería que ese bebé naciendo en una caja para comer, para alimentar a los animales, era el Salvador? Solo tú podías hacerlo así, Señor. Ayúdanos a traerte a ti adoración. Ayúdanos a traer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser como una ofrenda para adorarte a ti, Señor. Gracias, Emmanuel. Gracias, Dios con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor.
En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde y sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda de corazón al Redentor que nos trajo Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Y hemos venido a adorar. Y hemos venido a adorar.